Hola, mi nombre es Andy Sack. Soy pastor ejecutivo asociado de la Iglesia Amor y Gozo en Lancaster, New York. He estado casado por 34 años con mi hermosa esposa Janet. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes para traerles la serie de mensajes a la cual he titulado Unos con otros, las claves para una comunidad centrada en Cristo. Y hoy quisiera que me conocieran un poquito mejor compartiendo con ustedes parte de mi testimonio, pero realmente conduce a algunas de las cosas que quiero compartir en esta serie. Verá, crecí en un hogar en donde íbamos a la iglesia cada domingo. Mi padre fue casi un militar en eso. Si usted no estaba enfermo y no tenía piernas rotas, íbamos a la iglesia. Y solíamos sentarnos en la fila de enfrente de esa iglesia para que fuéramos los primeros en llegar y los últimos en irnos. Ahora, cuando crecí y llegué a tener edad suficiente a los 16 años de edad, empecé a alejarme de la iglesia. Y a la edad de 18 años dejé de ir a la iglesia por completo. Iba a la escuela, iba a la universidad, iba al trabajo. Tenía muchos amigos, no tenía tiempo para la iglesia y supongo que dentro de mí se desarrollaba la idea de ¿para qué tengo que ir a la iglesia? Creo en Dios, ¿para qué tengo que ir? 2 años después de esto, a través de muchas personas que conocía, llegué a conocer a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Recuerdo la noche que le entregué mi corazón, cambió mi vida para siempre, pero no me di cuenta de que traje algo de equipaje a esta relación con Cristo. Y el equipaje era esto. Jesús me salvó. ¿Para qué necesito la iglesia? Fue una decisión personal, fue individual. La iglesia no me salvó, fui salvo porque entregué mi vida a Cristo. Pero pronto me di cuenta de algo, porque comencé a compartir el Evangelio con mis amigos, y muchos de ellos vinieron a Cristo. Pero muchos de ellos me rechazaron y rechazaron el Evangelio. Fue muy doloroso. Y estoy agradecido de haber acudido a la iglesia que me ayudó a ser salvo. El pastor me guió al Señor y me entregué a la iglesia e hice amistades ahí. Desarrollé el ánimo, una comunidad de personas que estaban conmigo. Eso me ayudó en los primeros días, aprendí de ellos, aprendimos juntos. Y hasta el día de hoy realmente creo que la iglesia es absolutamente necesaria para la vida de un creyente. Quiero decirle el día de hoy, hay un versículo en la Biblia en sus notas, hablaremos de las declaraciones unos con otros. Y la primera declaración es llevar las cargas de los demás y así cumplir la ley de Cristo. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es su relación con la iglesia? ¿Camina solo o camina con otros? Número uno. Digo que la iglesia es la comunidad de Dios y quiero decirle hoy que la iglesia es la comunidad de Dios en la tierra. Veamos los dos versículos de la Biblia que están allí. Mateo 16:18. Yo digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La segunda escritura es de Efesios capítulo 3, versículo 10. El fin de todo, esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora, por medio de la Iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestes. Muchos de nosotros, como creyentes, a veces actuamos como si fuéramos la iglesia esperando ver lo que el diablo hará a continuación. Bueno, le digo eso de estos versículos de la Biblia. Tenemos diferente perspectiva. Tenemos la perspectiva de que el diablo está esperando para ver la sabiduría que manifestará Dios a través de la iglesia en la tierra. No importa lo que vea qué es la iglesia hoy. Sin embargo, usted ve a la iglesia en el mundo, si está creciendo, o si es influyente, o si está cambiando de cultura. La intención de Dios es que tenga una comunidad en la tierra. Él tiene una iglesia que hará una diferencia, que peleará batallas espirituales, que ganará estas batallas y luego tomará la cultura. Ahora, en sus notas también están número 2. Quiero hablarle acerca de las dinámicas de la comunidad cristiana. Y se expresa en el Nuevo Testamento, con más de 60 unos con otros en la Biblia. No sé si ha tomado el tiempo para contar el número de veces que la Biblia se refiere a unos por otros, orar unos por otros, amarse unos a otros, alentarse unos a otros, exhortarse unos a otros, permanecer unos con otros, soportar las cargas de los otros. Las declaraciones de unos con otros son tan extensas que puedo ver en las escrituras que estamos tan conectados juntos para vivir en esta vida. El uno al otro describe cuán conectados deberíamos estar en la comunidad de la iglesia, no solamente asistiendo a la iglesia, no solamente sirviendo en la iglesia, sino ser parte de la iglesia para hacer una diferencia, en la iglesia y en el mundo. Número 3. El problema de la comunidad. El problema de la comunidad tanto en el mundo como en la iglesia. Robert Putnam dijo que hay una epidemia de soledad que existe, perdón, en todas las culturas. Hay un decremento en participaciones en clubs.
Hay un decremento de participación en eventos deportivos y en equipos deportivos. Hay una socialización que está disminuyendo en nuestros días. Ahora, todos sabemos de las redes sociales. Conocemos Facebook, conocemos Twitter. Y son cosas buenas. Yo estoy en Facebook y estoy en Twitter. Estoy agradecido con las conexiones que he hecho a través de esos medios. Pero quiero compartir con usted hoy que esos medios se quedan muy cortos en una comunidad cristiana genuina. ¿Por qué existe tal desconexión hoy en día? Porque muchas personas se sienten tan solas y aisladas. Bueno, hay algunas cosas que debemos analizar. Una de ellas es, solo digo, egoísmo. Es el número uno de los problemas matrimoniales. El egoísmo es un problema. Solo vivir para nosotros mismos. Queremos hacer lo que queremos, no queremos dar de nosotros. Ocupación. ¿Qué es lo que dice la mayoría? Haré eso, seguiré a Cristo, pero estoy muy ocupado, o perteneceré a una iglesia, o me uniré a una iglesia, o me involucraré, pero estoy muy ocupado. Pero hay otras razones más profundas. Hay miedo. Las personas tienen miedo de llegar a ser parte de algo. O se sienten excluidas. Hay inclusión. Dicen que las iglesias están llenas de compañeros y no puedo realmente conectarme. Pudo haber habido heridas en la iglesia. O expectativas no cumplidas. Pensé que las cosas serían así y no sucedieron de esa manera. Mi experiencia es que muchas de las excusas que las personas ponen se deben al hecho de que tienen miedo de conectarse. En contraste, la iglesia debe ser desinteresada. La iglesia debe ser palpable. La iglesia debe ser acogedora. La iglesia está para sanar y restaurar. Sin embargo, si vamos a entender el versículo en Gálatas, tenemos que entender cuál es nuestra parte y cuál es el papel que juega la comunidad en nuestra vida. Gálatas 6 del 2 al 5 dice: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es la ley del amor, el amor. Y dice que nos debemos ayudar unos a otros. Y dice, si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. El que piensa que puede valerse por sí mismo está en un engaño. Pero entonces el versículo 5 pareciera ser una contradicción, pero realmente es un contraste. Y dice que cada uno cargue con su propia carga. Bueno, ¿cómo funciona eso en nuestras vidas? Letra A es, soy responsable de buscar a Dios por mi propia relación y crecimiento. Hay ciertas cosas que las personas no harán por mí. Hay ciertas cosas que debo hacer cuando voy con Dios en crecer en mi relación con Él, estudiar la palabra de Dios, dar de mí al asistir a la iglesia, orar, hacer la voluntad de Dios en mi vida. Pero le digo a usted el día de hoy que eso es el resultado de una relación. Vivimos esa relación con la ayuda de la comunidad cristiana. Sé que como pastor he sido culpable muchas veces y lo he visto, que cuando me levanto y predico, casi hago parecer en este mensaje como, aquí está la palabra de Dios. Ahora, vaya y vive esta palabra esta semana. Y muchas veces las personas individualmente tratan de vivir la palabra y se supone que deben de vivirla en comunidad con otras personas. Escuche, letra C. Las personas no son perfectas, quiero que comprenda esto. Las personas no son perfectas, pero las personas son necesarias. Quiero repetir esto. Las personas no son perfectas, pero las personas son necesarias. Usted es necesario para la vida de otras personas, y otras personas son necesarias para su vida. Vayamos a Hechos capítulo 2. Esto es muy muy importante. Vayamos a Hechos capítulo 2 y veamos la necesidad y el poder de la comunidad y la experiencia de la iglesia primitiva. Como ve, después de la salvación, después de que Jesús murió en la cruz, los discípulos vinieron a él. Y luego en el día de Pentecostés dice que el Espíritu Santo se derramó y después de la salvación y el empoderamiento del Espíritu, la comunidad fue el secreto del impacto de la iglesia. No puede escapar del por qué Hechos capítulo 2 al final habla de la comunidad. Fue parte de lo que Dios había planeado para ellos para poder alcanzar al mundo. Lo que es muy muy interesante es que llegaron a una cultura religiosa, los judíos, y llegaron a la cultura pagana, el mundo gentil. Y eso es muy significativo para nosotros hoy porque muchos pastores se desaniman y dicen, verá, es muy difícil alcanzar nuestra comunidad. ¿Qué vamos a hacer acerca del Islam? ¿Qué vamos a hacer acerca de las religiones del mundo? Bueno, cuando la iglesia vive en comunidad impacta religiones en comunidades, impacta las religiones del mundo, porque la comunidad
más difícil de impactar fueron los judíos, porque estaban tan cerca sin Jesús. Tenían todo el Antiguo Testamento, tenían todas las promesas, pero necesitaron conectarse con Jesús. Si la iglesia pudo alcanzar a los judíos en el primer siglo, podemos alcanzar a cualquier grupo hoy. Segundo, una cultura pagana. Vemos a muchas personas que ya no son religiosas. Vemos a las personas que ya no tienen fe en nada y eso nos asusta en un país como en los Estados Unidos, en donde muchos crecimos siendo cristianos. Pero la verdad de la situación es que podemos llegar a lo que sea que esté sucediendo en nuestra cultura hoy, si vivimos en una comunidad cristiana. En Hechos capítulo 2 habla acerca de las actividades de la comunidad cristiana, actividades de la comunidad. Verso 42, comunidades sanas, comunidades sanas. Y estaré hablando de todas estas cosas en las próximas semanas. Comunidades sanas, enseñanza, comunión, partición de panes. La Biblia dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Era en todo, era lo que ellos creían o cómo compartían la vida. Verso 43. Comunidad poderosa. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Prodigios, señales y milagros. Esta era una comunidad poderosa. El deseo de Dios es que tengamos comunidades poderosas. Siempre intentamos tener individuos poderosos, pero el deseo de Dios es que nos extendamos hacia una comunidad poderosa. Versículos del 44 al 46. Una comunidad conectada y unificada. Es muy importante comprender esto. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Estaban experimentando la vida, algo estaba pasando. El verso 45 dice que era una comunidad solidaria, sirviéndose unos a otros en necesidades prácticas. Verso 46, era una comunidad alentadora. ¿Cuánto aliento necesitan las personas hoy en día? Esa va a ser una de mis lecciones. Llevar a las personas a Cristo. Verso 47, alcance, una comunidad que evangeliza, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Quiero decirle el día de hoy que la comunidad de Dios es un medio poderoso cuando funcionamos como comunidad de Dios para alcanzar a este mundo, para ver a las personas salvas. Dios añade a la iglesia a medida que la iglesia se convierte en la comunidad que Él quiere que seamos. Ahora, esto puede pasar muchas veces en pequeños grupos como parte de un grupo grande. Quiero compartir con ustedes el punto número 3, algo que he aprendido y que ha sido especial para mí. Y realmente se relaciona con muchas cosas. Es de Eclesiastés capítulo 4, versículos del 9 al 12. Habla aquí de dos son mejor que uno. Y he usado esta escritura para hablar de parejas casadas. Y esto se relaciona, pero no dice ahí parejas casadas. No excluye a los solteros, no excluye a nadie. Y creo realmente que es algo que ministra y se relaciona con nosotros como creyentes en la comunidad cristiana. Veamos el número 1. Dos son mejor que uno, porque tienen una buena recompensa por su trabajo. Escuche, crear una comunidad es un trabajo duro con una recompensa. ¿Puedo repetirlo? Crear una comunidad es un trabajo duro con una recompensa, porque tienen una buena recompensa por su labor. Estuve compartiendo con un grupo pequeño de líderes hace algunas semanas, porque algunos de ellos dijeron, vaya, no sabía cuánto trabajo iba a hacer esto. Solo pensé en organizar a un grupo pequeño, enlistarlo, y las personas vendrían a mi hogar y vendrían y luego se irían y todo estaría bien. Y dije, nope, necesitas invitarlos. Necesitas preparar tu hogar. Necesitas ministrarles mientras están ahí. Necesitas aprender cómo ministrarles. Y luego necesitas llamarlos, contactarles de alguna manera para ver cómo están. Realmente está siendo casi como un pastor para esas personas. Él dijo, es un trabajo muy difícil, pero créame, construirá el tipo de relación que las personas necesitan para ayudarlos a crecer en su fe. Número 2. A esto se le llama comunidad. Dos son mejor que uno por el esfuerzo de equipo. No solo por el esfuerzo individual. Note lo que dice. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Escuche, todos caemos. Todos nosotros caemos. Y es el deseo de Dios que cuando caigamos, ciertamente hay escrituras que dicen que Dios nos levanta, pero también necesitamos hermanos y hermanas que también nos levanten. Recuerdo un día estar viendo lo que se llama Olimpiadas Especiales. Estos son juegos para jóvenes con discapacidades mentales.
Y recuerdo en una carrera, todos corrían en esta competencia, y uno de los corredores se cayó. Todos los demás corredores se detuvieron y dieron vuelta y levantaron a esa persona y luego continuaron la carrera. No importaba para ellos quién realmente ganaba la carrera, pero ellos vieron a uno de sus amigos, uno de los que corría en la carrera se cayó. Creo que así es como Dios quiere que seamos en la iglesia. ¿Qué pasa cuando las personas caen en medio de nosotros? ¿Estamos ahí para levantarlas? Dios desea que tengamos una comunidad en la que no estemos solos. Están aquellos que nos levantan. La tercera cosa es que dos son mejor que uno porque nos ayuda a reavivar la llama y estar cerca del Señor. Aquí está en Eclesiastés, capítulo 4, versículo 11. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Esto es muy interesante, porque este es un versículo que me intriga, porque no está hablando de temperatura. Si solo fuera de temperatura, puedo acostarme solo coloco manta sobre mí. Está hablando acerca de cambio de estaciones. Muchas veces hay grandes primaveras y veranos en la iglesia. Avivamiento. Pareciera que la iglesia está creciendo, todos están contentos, pero las iglesias pasan a través de inviernos. Y es importante, para la comunidad de la iglesia, mantenerse en calor, juntos, orar, trabajar en esos tiempos. Usted sabe que en tiempos de invierno se dice que las raíces de los árboles, incluso las hojas, en la superficie se han ido y las ramas parecen vacías. Las raíces por debajo están creciendo y muchas veces, en tiempos difíciles, nuestras iglesias están creciendo, pero no se ve. Es importante en este tiempo que en cierto sentido durmamos juntos y nos ayudemos unos a otros a permanecer calientes y nos ayudemos a mantenernos ardiendo por las cosas de Jesucristo. Número 4. Peleando con el enemigo real, ganando la guerra espiritual. Versículo 12, escuche esto. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Usted sabe que estamos en una gran guerra espiritual. Y hay cosas en nuestras vidas que estamos llamados como individuos a resistir. Resista al diablo y él huirá de usted. Eso suena muy individualista. Pero más adelante habla de ello más desde un esfuerzo grupal donde habla del diablo dando vueltas como un león rugiente. Dice el que resista firme. Está hablando de un grupo. Somos personas que debemos aprender a pelear juntas. Y el deseo de Dios es que permanezcamos juntos, que no estemos en contra, que peleemos esta batalla. Número 5. Es muy interesante también, porque dice, después de que seamos los que permanezcan juntos y que juntos peleamos espiritualmente, sabe, muchas veces las batallas que tenemos en nuestros matrimonios, las batallas que tenemos en nuestras iglesias son guerras espirituales y debemos pelearlas. Pero dice que si nos unimos y si oramos juntos y si permanecemos en contra del enemigo, dice un cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Escuche, cuando permanecemos juntos, como iglesia, cuando dejamos de lado el hecho de que sí, tenemos que acercarnos a Jesús individualmente, tenemos que recibirlo, pero cuando nos reunimos con los otros creyentes y decidimos permanecer juntos y decidimos levantar a aquellos que han caído, cuando decidimos trabajar juntos, que el trabajo valdrá la pena, y cuando deseamos enfrentarnos al enemigo, cuando decidimos pelear juntos espiritualmente, dice aquí, yo creo, que algo sucede. La tercera de las 3 hebras no se rompe rápidamente. Ahora, algunas personas interpretan esto como, ok, tienes a 2 personas y luego tienes a una tercera y eso te hace aún más fuerte y creo que hay verdad en eso y creo que eso podría ser muy cierto, pero siempre he visto ese texto de una forma diferente. Yo creo que el cordón de 3 dobleces representa al Señor Jesucristo. Porque cualquier cuerda, ah, mayormente si es una cuerda fuerte, no es de 2 hebras, sino de 3. Y creo que lo que sucede es que cuando decidimos trabajar juntos y orar y buscar al Señor para nuestra comunidad, el Señor Jesús mismo viene y envuelve a nuestra comunidad. Le digo el día de hoy que el deseo de Dios es envolver a su iglesia. Esta es su iglesia. Veamos la conclusión. Hechos capítulo 20, versículo 28. Este es Pablo, él había derramado su vida en la iglesia de Éfeso, y sabía que nunca los iba a ver personalmente otra vez. Entonces él les deja un cargo, y les dice esto a los líderes de la iglesia, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
El versículo nos da una revelación. Sabe que Jesús murió por usted y por mí. Jesús murió por mí personalmente y decimos cosas como, bueno, si fuera la única persona en la tierra, Jesús hubiera muerto por mí. Y creo que eso es verdad. Pero le digo esto. La Biblia me dice, en este versículo, en Hechos 20, versículo 28, que Jesús murió por la iglesia. Dice que para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó, por su propia sangre, Jesús compró la iglesia. Jesús murió por mí y por usted como individuos, pero él también murió por la iglesia. Cuando las personas dicen que no aman a la iglesia, entonces eso tiene que ver con no entender el corazón de Jesús por la iglesia. Las personas ven a la iglesia de forma horizontal, miran y ven problemas, miran y ven carencias, miran y ven que lo que sienten tal vez no sea efectivo. Pero déjeme decirle algo, Jesús no ha dejado de trabajar a través de su iglesia y a través de nuestros esfuerzos para unirnos como una comunidad centrada en Cristo, para hacer una diferencia en este mundo. Nuestra eficacia surge cuando vemos el panorama general. Abrimos nuestros ojos y vemos lo que Jesucristo quiere hacer. Permítame compartir con usted por algunos momentos qué es lo que vamos a aprender en esta serie en particular. Lo que aprendemos es que lo horizontal afecta la relación vertical. Que las relaciones horizontales que tenemos con las personas afectan la vertical, pero no estamos solos con el Señor Jesucristo. La cabeza debe estar pegada al cuerpo para ser efectiva. Jesús ve el panorama completo, quiere abrir los ojos de cada creyente. Los creyentes que se creen libres en el cuerpo de Cristo, libres de participar en la iglesia, no son realmente libres. La verdadera libertad viene cuando entienden el lugar de Jesús al tenerlo en el cuerpo de su iglesia local. Para concluir este mensaje, quiero desafiarlo. Quiero desafiarlo en no tener miedo, de alentar a las personas, de ser parte de la iglesia de Él, de ser parte de una comunidad cristiana, de unirse. La vida cambia cuando somos parte, sí, hay carencias, sí, deficiencias. Las personas no son perfectas, pero las personas son necesarias. Y Dios tiene un gran plan para su iglesia. Quiero tomar unos momentos porque en unos momentos probablemente se dividirá en algunos grupos pequeños y tendrán una discusión. Vayamos rápidamente a estas preguntas para que pueda ver que este es un resumen de las cosas que compartimos hoy. Pregunta número 1. ¿Cómo es la iglesia de la comunidad de Dios en la tierra? Realmente quiero que vea esto, quiero que discuta esto. Número 2. Las palabras unos con otros. ¿Qué significan las palabras unos con otros con relación a la comunidad? Hable acerca de esto. Está más de 60 veces en el Nuevo Testamento. ¿Por qué esta frase es tan importante? Número 3. ¿Por qué la comunión es tan difícil en el mundo? Hay personas que se reúnen en el mundo por varias razones, pero ¿se reúnen con un propósito que beneficia a todos? ¿Cómo debería ser la iglesia diferente a la comunidad en el mundo? Número 4. Hechos 2 muestra la comunión en la iglesia primitiva, que cambió al mundo. Discuta los diferentes aspectos de la comunidad y cómo cambió todo a su alrededor. Y finalmente, Eclesiastés, capítulo 4 del 12 al 9 dice que dos son mejor que uno. ¿Por qué es esto? Discuta Eclesiastés capítulo 4. Ahora, para sus preguntas de autoestudio, estas son cosas que puede hacer en grupo si usted tiene tiempo. Estas son cosas que puede reflexionar personalmente. Número 1, reflexione sobre el desafío de cómo se ve la iglesia actualmente y cómo Dios quiere que sea. Quiero que luche con esto. Quiero que vea lo que Dios ve en la iglesia. Número 2, ¿cuáles son algunas de las claves para cambiar las experiencias mundanas de soledad hacia la comunidad de la iglesia, de aceptación y pertenencia? ¿Cómo podemos cambiar al mundo de donde la gente se siente sola a sentir que realmente pertenecen a la iglesia? Número 3. ¿Hay alguna clave para distinguir entre compartir mis cargas y mi responsabilidad de cargar mi propia carga? ¿Cuál es la diferencia entre compartir mis cargas con otras personas y las cosas que supuestamente debo ser? Puede parecer lucha libre, creo que tenemos que trabajar en esto. Número 3. ¿Hay claves para distinguir entre dar forma a mis cargas? Número 4. Jesús murió por usted y por mí. ¿Cómo podemos ayudar a otros a ver el panorama más amplio? Jesús murió por la iglesia. ¿Cómo podemos ayudarlos a ver esto? Y número 5. Eclesiastés 4 revela el poder de la comunidad. ¿Cuáles son las formas prácticas en que la iglesia puede hacer estas cosas? Creo que hoy vemos la iglesia como una comunidad de Dios en la tierra. Me gustaría orar
mientras vamos cerrando esta sesión. Padre, te damos gracias porque nos has salvado individualmente. Te doy gracias porque nos has cambiado y trabajado a través de nosotros. La iglesia no puede salvarnos. Un edificio no puede salvarnos, tampoco un grupo de personas. Pero tú, Jesús, nos has salvado. Señor, fue a través de tu salvación que quisiste que trabajáramos juntos con la iglesia por la que también diste tu sangre. Por la que diste tu sangre y derramaste tu sangre. Y Padre, hoy quiero darte las gracias por eso. Y quiero orar mientras continuamos en esta serie, que veremos el poder, la victoria y la bendición de una comunidad centrada en Cristo. Amén.